Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es María de Los Ángeles, soy directora comercial de BeWise. BeWise es una empresa de implementación, capacitación y consultoría OpenBIM en Chile. Bueno, este video del día de hoy quería completar un poco un video inicial que hicimos hace poco de cuál es la introducción de Plannerly. Ya Plannerly es una plataforma web para crear plan de ejecución BIM y para planificar un proyecto, ya sea la planificación de la información, digamos. Los dejo invitados entonces a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es donde vamos a estar subiendo estos videos. Vamos a hacer unos videos bastante variados. Ojalá podamos hacer uno cada 2 días para este canal, ahora en nuestra contingencia nacional acá en Chile. Entonces, yo les voy a presentar esta plataforma un poco en una segunda etapa, que se llama Plannerly, ¿ok? Y vamos a hacer un plan de ejecución BIM acá y vamos a explicar cómo tenemos que realizar este plan de ejecución BIM. Entonces, para eso les hice una presentación que vamos a explicarla. Entonces, ¿qué es un plan de ejecución BIM? ¿Ya? Un plan de ejecución BIM es un documento que asegura todas las partes o los participantes de un proyecto en cualquiera de sus etapas, que estos participantes estén conscientes en cada oportunidad y responsabilidad asociadas a la incorporación de BIM en el flujo de trabajo para este proyecto. ¿Okay? Entonces es un documento donde nosotros como empresa que va a licitar para un proyecto público, va a entregar cuáles son todas sus responsabilidades. ¿Ok? Entonces, generalmente hasta hace poco, ¿cómo tú determinabas el plan de ejecución BIM o PEP o BP? Este plan de ejecución BIM quedaba básicamente en un archivador, porque es un documento que nosotros entregamos en una primera oportunidad y nunca más se veía. Lo que busca tanto el estándar BIM para proyectos públicos como Plannerly es tener este documento en vivo, ya tener este documento que podamos verlos todos, poder modificar las cosas que tenemos que modificar y tenerlo siempre a la mano, ¿ok? En una plataforma web gratuita. Entonces vamos a iniciar con un poco de contexto, qué es BIM y cuáles son los alcances del estándar BIM para proyectos públicos. Entonces, tenemos que BIM es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Ya entendemos que BIM, además de ser geometría, además de tener el modelo de edificación, el 3D y la documentación, tenemos datos, tenemos la información metadata del proyecto, tenemos procesos, tenemos políticas que son el estándar y tenemos comunicación, ya cómo vamos a colaborar entre los participantes. Entonces, BIM no es solamente la geometría que podamos extraer de él, sino lo más importante del BIM son los datos, procesos, comunicación y políticas. Los dejo invitados a descargar el estándar BIM para proyectos públicos gratuitamente desde la plataforma, desde la página web de planbim.cl, que es PlanBIM, es la institución que creó el estándar, es la institución de Corfo. Y dentro de esta presentación vamos a ver cuáles son los objetivos, alcances y alineaciones de este estándar BIM. Entonces, ¿cuál es el contenido del estándar? Ya el estándar BIM tiene una introducción, tiene partes que son la solicitud de información y el plan de ejecución BIM, y tiene anexos. Ya en esto se compone, estos 3 puntos se compone el estándar BIM para proyectos públicos. Ya el estándar entonces es un documento que se construyó a partir de levantamientos y estudios normativos, estándares y protocolos BIM internacionales con la recopilación de la información de proyectos públicos nacionales. Entonces lo que hicieron fue recolectar toda esta información que tenían de los proyectos que se habían trabajado anteriormente y ver cuáles eran las problemáticas y abordar básicamente esos problemas de modo que cómo los podemos solucionar. Entonces, ¿cuáles son los alcances del estándar BIM para proyectos públicos? Aborda el flujo de trabajo entre el proveedor y las empresas que prestan servicio para el desarrollo de proyectos a través del plan de ejecución BIM. Ya, este plan, el proveedor debe entregar esta información acerca de cuáles son sus responsabilidades o cuáles son los responsables de este proyecto. Este estándar está basado en diferentes estándares ya internacionales.
¿Cuáles son los puntos que trae este estándar BIM para proyectos públicos? ¿Ok? Trae la solicitud de información, que es este documento inicial que nosotros vamos a ver en el estándar BIM para proyectos públicos, que es un documento que define el por qué y para qué se va a utilizar BIM. ¿Ok? Este documento tiene los objetivos de la utilización del BIM y cuáles son los entregables que como institución pública quiero tener. ¿Ok? Entonces, para ir entendiendo. En la solicitud de información solicita cuáles son los usos, estrategias, entregables y organizaciones que la institución pública quiere para este proyecto. El plan de ejecución BIM es la respuesta del proveedor hacia el mandante, entrega todos estos puntos que previamente solicitó la solicitud de información. Entonces, como para ir entendiendo ese proceso. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de esta solicitud de información? Un objetivo general es la utilización de BIM para prevenir errores o modificaciones críticas sobre el cronograma de presupuesto aprobado. Ese es un ejemplo de cuál es el objetivo que tengo que tener. Tienen un objetivo claro. Además tengo unas metas, plazos que cumplir. Y además de esto tengo tareas medibles. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo necesito, cuándo lo necesito y cómo lo necesito? Entonces, en los objetivos específicos, por ejemplo, podemos tener, obtener las cantidades y costos de los componentes, podemos asegurar el cumplimiento de los requerimientos programáticos, facilitar la colaboración y la comunicación entre actores involucrados y prevenir conflictos críticos en las distintas especialidades. Este es un ejemplo de cuáles son los objetivos generales y cuáles son los objetivos específicos que debería tener esta solicitud de información. Entonces, también define los entregables, ¿ok? Entonces, los entregables, además de yo entregar un plan de ejecución BIM, entrego modelos y entrego documentos, ¿ok? Son todos los documentos, los entregables, digamos, son todos los documentos e información necesaria para la obtención de modelos BIM, así como todos los productos resultantes de las herramientas de flujo de trabajo. Y entonces ya estamos teniendo objetivos y entregables, son dos puntos básicos. Entonces, este es un flujo que es súper importante de cómo funciona el plan de ejecución BIM. La institución mandante, obviamente, hace la licitación. Muchos proveedores entregan un plan de ejecución BIM de oferta. Una vez este proveedor se ha elegido como ganador de esta licitación, este proveedor tiene que actualizar este documento a un plan de ejecución BIM definitivo y es donde se hace el contrato. ¿Ok? Este documento elaborado por el proveedor donde define cómo van a ser llevados a cabo los aspectos de modelación, de modelado y gestión de la información. ¿Okay? ¿Cuál es el plan de ejecución BIM de oferta y cuál es el plan de ejecución BIM definitivo? El plan de ejecución BIM de oferta tiene la información básica del proyecto, los objetivos de la utilización de BIM, los usos BIM en conjunto con la infraestructura tecnológica, competencias del equipo y desarrollarlos, y cómo desarrollarlos, las empresas participantes en este proyecto y sus responsables, los entregables generales y sus formatos en concordancia con el programa del proyecto y la estrategia general de colaboración. ¿Okay? Si nosotros nos vamos a Plannerly, vamos a ir acá, nosotros tenemos un plan acá donde podemos nosotros ir a ver las plantillas y tenemos un plan de ejecución BIM de oferta y un plan de ejecución BIM definitivo, ¿ya? Entonces estamos teniendo las dos plantillas acá. ¿Ya? Entonces nos regresamos acá. El plan de ejecución BIM definitivo, ya además de tener la información, los objetivos, los usos, las empresas, los integrables y la estrategia, tiene los estándares convencionales a utilizar respecto a la nomenclatura, clasificaciones, unidades de medidas, coordenadas, estructura de los proyectos, cuáles son los niveles, sus volúmenes, etc. Entonces lo que hace es complementar la información que teníamos en un plan de ejecución BIM de oferta. ¿Cuáles son los usos, tipos y diferentes niveles de información que podemos tener? Actualmente existen 25 usos que están entregados en el estándar BIM para proyectos públicos. Son los métodos de aplicación BIM durante el ciclo de vida de la edificación o de la infraestructura para alcanzar uno o más objetivos específicos. ¿Okay? Recordemos que los objetivos específicos tienen que ser bastante claros, tienen que tener metas y tienen que tener tareas asignadas. Entonces, estos nos sirven para explicar las diferentes formas y partes interesadas de un proyecto que se pueden utilizar en BIM. Okay, el uso BIM más utilizado obviamente es el de coordinación 3D, que es el uso número 6, que
que es la coordinación BIM, pero existen 24 usos además de esto que podemos utilizarlos en cada uno de estos proyectos, específicamente los usos de la operación, que son uno de los más importantes que existen. ¿Okay? Además de entonces tenemos entregables, tenemos los objetivos, tenemos los usos y ahora también tenemos a tener los tipos de información. Los tipos de información son 15 grupos de datos que se pueden estar contenidos en las entidades de los modelos. Estos datos están organizados según la utilización que se le puede dar a esta información durante el ciclo de vida. Ya tenemos, por ejemplo, el TDIA es la información general de proyecto, ¿ok? Su metadata, su volumen, su nombre del proyecto. Por ejemplo, el B son las propiedades físicas y las propiedades geométricas. Ya es alto, ancho, área, volumen. Y así sucesivamente. Cada uno de estos tipos de información obviamente se va complementando, uno más avanzado que el otro. De modo que cuando lleguemos ya al TDIO, estamos ya gestionando los activos del proyecto. Además de esto, entonces vamos a tener también tipos de información. Tenemos entonces ahora, para acordarme, tenemos objetivos, tenemos entregables, tenemos usos BIM, tenemos tipos de información y tenemos niveles de información. Ya tenemos 5 puntos que son los primeros que nos van a entregar en una solicitud de información. Entonces los niveles de información son grados de profundidad que se puede tener tanto para la información geométrica como para las contenidas, obviamente la información geométrica o no geométrica, contenida de las entidades de modelos BIM según el estado de avance de información que éste requiera. Entonces, existe un mal uso de cuáles son los niveles de información, que eran los lots. Generalmente antes nosotros pedíamos un lot, un lot 300 para todo un proyecto. En este caso no se puede hacer eso porque básicamente no entra en concordancia. Cada una de las entidades tiene diferentes niveles de información definidas por los estados de avance. ¿Ok? Entonces, esto obviamente va siendo gradual en cada una de nuestras entregas. Tenemos que definir cuáles son los niveles de información que vamos a entregar de acuerdo a cada una de las entidades. Ya, ¿cuáles son los estados de avance de información? Lo que estamos hablando antes. Es la información en las diferentes fases consecutivas de definición de datos contenidos en un modelo BIM y están vinculadas directamente al progreso del tiempo de proyecto. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes etapas del proyecto, donde tenemos una etapa inicial que es el diseño, la construcción y la operación. Entonces tenemos un diseño conceptual, que es la primera entrega que nosotros básicamente entregamos. Tenemos un diseño de anteproyecto, diseño básico y diseño de detalles, que es la etapa de modelación. Luego en la etapa de construcción tenemos coordinación de la construcción, tenemos construcción de manufactura y montaje y tenemos asistente. Y en la operación tenemos dos fases que son la puesta en marcha y la gestión de mantenimiento y de los activos. ¿Okay? Entonces tenemos estas tres etapas que son súper importantes básicamente en los estados de avance de información. Ya dentro de los entregables, entonces el plan de ejecución BIM define cuáles son los modelos que nosotros tenemos que entregar. Existen diferentes tipos de modelos que pueden ser generados por diferentes actores en el ciclo de vida. Tenemos un modelo de sitio, volumétrico, arquitectura, estructura, infraestructura o diseño, tenemos estructura, tenemos el MEP, coordinados, construidos, SPIL y operación. Ya son diferentes modelos que nosotros vamos a tener. Obviamente cada uno de estos modelos, el responsable es la persona que va a estar respondiendo al uso BIM que éste pide. Entonces, dentro de nuestros entregables del plan de ejecución BIM, tenemos documentos relacionados como podemos entregar en IFC, que es el formato abierto que se piden en las licitaciones públicas. Entregamos en el formato nativo de nuestro software que estamos trabajando. Podemos entregar un modelo de coordinación, básicamente que puede estar en una plataforma gratuita como BIM Collab. Podemos entregar un modelo básicamente que puede ser para visualización mediante alguna plataforma para dispositivos móviles o mediante alguna plataforma para verlo en realidad virtual o realidad aumentada, podemos entregar renders o podemos entregar videos de recorrido. ¿Ya? Además de obviamente la información textual o la información más de metadata que la podemos entregar en un formato como Excel. ¿Okay? Entonces son todos los documentos que nosotros vamos a extraer de este proyecto. ¿Cuál es la estrategia de colaboración? Tenemos que definir 3 puntos básicos que son cuál es el entorno común de datos, cuál es la consolidación de los modelos BIM y cuál es el procedimiento para reuniones.
¿ok? Toda esta información la tenemos que declarar nosotros en el plan de ejecución BIM. Vamos a irnos a Plannerly un momento. Y, por ejemplo, tenemos acá el plan de ejecución BIM de oferta, donde está la información de proyecto, que es la primero que nosotros nos solicitan. Está, obviamente, quién es el solicitante, que podemos poner en este caso la institución pública, cualquier institución pública, el nombre del proyecto, por ejemplo, el proyecto Bitwise, cuál es la ubicación del proyecto, o sea, su dirección del proyecto, cuál es el tipo de contrato, la descripción del proyecto, cuál es el número del contrato y cuál es el número del proyecto. ¿Ok? Además de tenemos cuándo fue la fecha del documento, este debe ser la primera fecha, luego cuándo se revisó y cuál es su estado, ya si está en revisión o está aprobado. En este cuadro de hoja de control tenemos que nosotros ir registrando básicamente todas las revisiones o estatus que han sido en las diferentes reuniones. También tenemos las empresas participantes, que es una de las responsables de hacer esto. Tenemos que aclarar cuál es la empresa, cuál es la especialidad de esta empresa, cuál es su código de empresa y cuál es el nombre del gerente de esta empresa. ¿Okay? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de hospital, donde nosotros, como nuestra empresa se va a encargar de la modelación de arquitectura, pero también vamos a tener a una empresa que va a hacer la modelación de la estructura y otra empresa que va a hacer la modelación de las especialidades. Tenemos que aclarar cada una de estas empresas cuál es su especialidad y cuál es su persona responsable. ¿Cuáles son los objetivos y los usos BIM? ¿Ok? Entonces, en este punto, es lo que ya estábamos viendo anteriormente. ¿Cuáles son los objetivos? Acá tendremos que colocar cuál es el objetivo que la solicitud de información nos está pidiendo. ¿Ya? Y cuáles son los objetivos generales que nosotros vamos a proponer para este proyecto. Los objetivos específicos, ¿ok? ¿Cuáles son todos los objetivos que la solicitud de información nos está pidiendo, básicamente, o solicitando? ¿Y cuáles son los usos BIM que nosotros vamos a proponer para cada uno de estos? Si nos regresamos a la presentación de los objetivos, por ejemplo, obtener las cantidades y costos de los componentes del proyecto. Esa es una solicitud de información, un objetivo que nosotros nos indicaron. Y, por ejemplo, nosotros eso lo podemos responder con el uso número 2, que es estimación de costos. Entonces, eso tiene que estar básicamente declarado acá. El uso BIM de costos va a ser relacionado al uso de número 2, costos. ¿Cuál es, por ejemplo, el uso BIM costo, que es el que estábamos hablando? Si mi empresa no lo realiza y lo va a hacer realizar otra empresa, ¿cuál es la empresa y cuál es su rol que va a tener en este proyecto? ¿Ok? ¿Cuáles son los recursos, capacidades y experiencia previa para cada uno de estos usos? Se debe declarar cuáles son las experiencias que ha tenido esta persona que nosotros o nosotros que estamos realizando este servicio. ¿Cuáles son los recursos del proveedor? Cuál es el software que vamos a nosotros utilizar, por ejemplo, para nube de puntos, cuál es el software que vamos cuál es el equipo que vamos a utilizar para el levantamiento fotogramétrico, cuál es el equipo de topografía, si vamos a utilizar un equipo de topografía convencional, cuál es el hardware de este proyecto, de este computador, perdón, y cuál es la infraestructura de TI que vamos a nosotros utilizar. Esto tiene que estar básicamente entregado acá. Ejemplo, por ejemplo, no sé, para el software de nube de puntos, yo voy a utilizar un software que se llama X y esta está en la versión 2020 y en la evidencia yo tengo que colocar cuál es mi número de serial como de cliente. Entonces los entregables BIM a mí me están pidiendo entregar en IFC generalmente, en modelo nativo, me piden MP4, me piden Excel y me piden algún software gratuito de coordinación. Entonces yo tengo que declarar acá que la modelación de arquitectura la voy a entregar en un modelo de arquitectura. Esta es la especialidad arquitectura y que el autor de modelo es María de Los Ángeles y que el responsable es Bitwise. ¿Y cuál es el formato nativo de este proyecto? Por ejemplo, vamos a poner Revit. ¿Ok? Si yo voy a hacer las especialidades, esta es la especialidad, y la va a hacer, no sé, Sebastián, mi socio, y el responsable también va a ser Bitwise, y este se va a hacer en ArchiCAD. Ejemplo. ¿Ok?
¿Cuáles son los estados de avance de información que nosotros vamos a hacer para entregar para cada uno de estos? En cuál tipo de entrega nosotros vamos a utilizar el estado de avance de información en cada una de las entregas que nosotros vamos a estar teniendo. Recordemos que eso lo estábamos viendo acá en la presentación. Acá, por ejemplo, en el diseño de anteproyecto, yo tengo que entregar un modelo que puede ser un modelo volumétrico, entonces eso lo tengo que yo ir declarando acá. Modelo volumétrico lo voy a entregar en una entrega 2 y que esta entrega 2 es diseño de anteproyecto. Ejemplo, eso. El modelo de construcción, esto lo voy a entregar en una entrega número 4 y esto va a ser en coordinación para la construcción. Ejemplo. ¿Cuáles son los documentos solicitados y sus formatos? ¿Ok? A mí me están pidiendo entonces los entregables que pueden ser cualquiera de estos que nosotros tenemos acá y los tenemos que nosotros escribir acá, básicamente. Yo entrego, la primera entrega la entregué en IFC y que esta entrega se hizo el 16 de marzo. En qué estado de avance de información y con qué formatos, cuáles son todos los documentos que yo entregué. Entonces esto tiene que estar bastante declarado acá, cada uno de estos procesos. Por eso es que le estaba comentando que esto es un documento que se mantiene vivo, porque no es que nosotros entregamos una sola vez, sino que esto va a ir siendo alimentado a medida que nosotros vamos entregando la información. ¿Okay? ¿Cuál es la estrategia de colaboración? Bueno, aquí nos vamos a pasar nuevamente a la presentación para seguir. Para el correcto desarrollo del proyecto es clave que existan métodos establecidos y conocidos por todos, tanto para la gestión de la información como para su intercambio. Estos métodos deben estar siempre apoyados por plataformas habilitables que faciliten la comunicación y que permitan tener trazabilidad de la información y la toma de decisiones en este proyecto. Entonces, tenemos que nosotros entregar o elegir un Commandant Environment, que es un entorno común de datos, que permite tener una fuente única de información. ¿Ok? Acá nosotros vamos a recopilar, gestionar y difundir los documentos de los modelos entre los actores del proyecto y esto obviamente tiene que tener diferentes permisos, esto tiene que estar en diferentes etapas, trabajo de progreso, trabajo compartido, trabajo publicado, trabajo archivado, tiene que ser una plataforma de gestión, una plataforma de colaboración. Ejemplo, puede ser Trimble Connect, que es una plataforma de común de datos, que obviamente todos podemos tener acceso a eso. Puede ser BIM 360 de Autodesk o podría ser un simple Drive. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que declarar cuál es esta estrategia de colaboración que vamos a tener. En cuanto a la consolidación de los modelos, ya nosotros acá vamos a decir si vamos a tener un entorno común de datos o no lo vamos a tener, ya cuál le va a ser nuestra plataforma de comunicación, aquí hay que escribirla, y en cuanto a la gestión de los modelos, esto va definido a cómo vamos a trabajar colaborativamente. Si vamos a trabajar un modelo federado, que es donde todos los participantes o todos los responsables de este proyecto trabajan en diferentes software y yo lo que hago es utilizar un software que puede ser gratuito, donde voy a introducir o federar estos tres modelos, a calzar estos tres modelos y tener un modelo básicamente que viene de tres software diferentes, o voy a tener un modelo integrado que es todo trabajando en la misma plataforma. ¿Ok? Entonces eso lo tenemos que aclarar nosotros acá. Si es un modelo federado, ¿cuál es nuestra estrategia de colaboración? ¿Cuál es nuestra estrategia de colaboración? ¿Vamos a trabajar en IFC o vamos a trabajar mediante una plataforma que puede recibir una plataforma web donde pueda federar los modelos nativamente y si esto lo vamos a entregar sí o no? Hay que básicamente declarar esto. Estos son los puntos que pide hasta ahí estamos nosotros llenando un plan de ejecución BIM de oferta. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa me sigue pidiendo el plan de ejecución BIM definitivo? Que aquí pasaríamos a otra etapa. El procedimiento para reuniones. Tenemos que confirmar la disponibilidad de todo el calendario que podemos nosotros tener hasta finalizar esta licitación. Tenemos que validar la información del PEP en cada una de estas. Así que este plan de ejecución BIM definitivo debe ir llenando cada una de estas reuniones. Ya, si nosotros nos vamos a la plantilla de definitivo,
tenemos que irnos a cuál es nuestra estrategia de colaboración. A ver, ¿qué es esto? Estas son la estructura de los modelos. A ver, esta. Consolidación. Entorno común de datos. Ok. Esto vamos a arrastrarlo acá. Ok. Y vamos a arrastrar este también. Entonces, si abrimos toda esta información, vamos a estar acá. ¿Cuál es el procedimiento para las reuniones? ¿Cuál es el tipo de reunión? ¿Es una reunión para revisión? ¿Es una reunión para coordinación? ¿Es una revisión para gestión? ¿Es una reunión para gestión? ¿En qué etapa del proyecto estamos? ¿Cuáles son las especialidades que participan en esta reunión? Si es una reunión para coordinación, participan las 3 especialidades que estamos, no sé, arquitectura, ingeniería y especialidades. ¿Cuál es la frecuencia de estas reuniones? ¿Ya? ¿Cuál es la cantidad de reuniones que estamos nosotros a definir? Vamos a reunirnos 2 veces por semana, 1 vez por semana. ¿Cuál es la cantidad de reuniones que vamos a tener en un plazo definitivo? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es la modalidad? Si nosotros vamos a hacer estas reuniones mediante una plataforma de llamadas como Zoom, como Skype, o vamos a reunirnos presencialmente. Y tenemos que tener un respaldo de esta comunicación. En cuanto a la organización de los modelos, donde define 3 puntos, como la estructura de los modelos, la nomenclatura y clasificación, y cuáles son los sistemas de clasificaciones que nosotros vamos a utilizar. Entonces, para lograr este flujo de información y desarrollo del proyecto, es necesario compartir información estructurada, sin ambigüedad, y siendo los modelos BIM una parte importante de esta información. Entonces, como define la estructura de los modelos BIM, tenemos que establecer cuáles son las unidades de desarrollo de los modelos, cuáles son las coordenadas que nosotros vamos a trabajar y cuál es el sistema de subdivisión de los modelos, cuáles son los niveles. ¿Ok? Eso nosotros entonces lo tendríamos que llenar acá. Cuáles son los nombres de los modelos, cuál es el nombre de cada uno de los modelos, obviamente, cómo vamos a trabajar, si vamos a trabajar por edificio, por piso, por zona, por área, por disciplina. Cuáles son las unidades de trabajo que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a trabajar en centímetros con 2 decimales. ¿Y cuáles son las coordenadas que vamos a trabajar? Vamos a trabajar en el 000. Ya, eso también tiene que estar básicamente definido, porque si nosotros vamos a trabajar en un modelo federado, obviamente todos tenemos que trabajar bajo la misma coordenada. Y la institución pública obviamente tiene que saber cuáles son estas coordenadas, porque al momento de nosotros hacerle una entrega, tiene que más o menos saber dónde va a encontrar el proyecto. Básicamente no vamos a tener un proyecto flotando. Entonces, en cuanto a la nomenclatura y cuál es su codificación, cuál es la estructura general, cuál es el nombre de las carpetas, cuáles son los tipos de documentos y colores que exige cada uno de estos. Por ejemplo, el nombre del archivo. El nombre puede ser, un ejemplo, proyecto, organización, empresa, disciplina, la zona, el nivel, cuál es el tipo de documento, cuál es el número, cuál es su estatus y cuál es su revisión. Ejemplo, podría ser PR1, ABC, que es la organización, ARQ, que es la disciplina, Z1, la zona, 01, que es el tipo de documento de la primera entrega, MO es el número del estatus y la revisión. Entonces, básicamente podemos tener, y esto debemos declararlo nosotros acá. ¿Cuál es el nombre del archivo? Tenemos que ir, nosotros más o menos bien tenemos que ir entregando esta información. En cuanto a la nomenclatura, el estándar BIM para proyectos públicos propone el nombre de las carpetas y el nombre de los archivos con su descripción para cada uno de estos, y si vamos a seguir nosotros con el estándar BIM para proyectos públicos para esta entrega, tenemos que básicamente regirnos bajo esta codificación. Ya tenemos diferentes códigos de documentos para corte, para circulaciones verticales, para detalles exteriores, para etcétera. Y también tenemos diferentes nomenclaturas de colores para las diferentes disciplinas. Ya todo esto tiene que estar básicamente confirmado acá en el plan de ejecución BIM. Así que hasta ahora vamos entendiendo que el plan de ejecución BIM es escribir todo lo que vamos a trabajar en este proyecto. Básicamente es la planificación primordial que se le da a este proyecto. Ya, otras de las cosas que me pide, y una de las últimas cosas que me está pidiendo el plan de ejecución BIM, que me está pidiendo la solicitud de información, perdón, es cuál sistema de clasificación vamos nosotros a utilizar. Existen muchos sistemas de clasificación, tanto de software propietarios,
como por ejemplo ArchiCAD o Revit, como sistemas de clasificación que vamos a nosotros tomar como ejemplo del exterior, Uniforma, Uniclass, etc. Todo esto tiene que estar basados en la ISO. Entonces esto nosotros lo tenemos que documentar acá. ¿Ya? Entonces, poco para ir cerrando, el solicitante define cuáles son los objetivos de la utilización y cuáles son los entregables. Y el estándar BIM para proyectos públicos define el resto, cómo vamos a trabajar, cuál es la información que le vamos a integrar a estos modelos. Entonces, todo básicamente está contemplado acá. Bueno, rápidamente, esta explicación del plan de ejecución BIM, espero que les haya servido un poco como para aclarar algunos puntos. Estas son nuestras plataformas, esperemos que nos sigan y nos estamos entonces comunicando mediante estos medios. Ya este es uno de los videos que, como les repito, estamos planificando hacer, así que muchísimas gracias por vernos. Chao.